A los 55 años, Alejandro Fernández ya no necesita demostrar que sabe llenar un recinto. Tampoco necesita convencer a nadie de que su voz pertenece a una de las dinastías musicales más reconocibles de México. El problema, si puede llamarse así, es otro. Después de más de 3 décadas de carrera, después de haber transitado entre la ranchera, el mariachi, la balada romántica y el pop latino, su historia parece haber regresado al punto donde comenzó todo. El apellido Fernández. No se trata de una confesión escandalosa. No hay aquí una declaración secreta, ni una revelación oscura, ni una ruptura fabricada para alimentar titulares. La admisión, si se observa con calma, es más profunda y menos ruidosa. Alejandro Fernández parece haber aceptado públicamente que su vida artística nunca pudo separarse por completo de la figura de Vicente Fernández. Durante años, el público lo sospechó. Algunos lo celebraban como heredero natural. Otros lo observaban como un artista atrapado entre la admiración y la comparación. Y él, con el paso del tiempo, terminó haciendo de esa tensión el centro de una nueva etapa. Nacido el 24 de abril de 1971, Alejandro Fernández llegó a los 55 años en 2026, con una carrera que ya no puede leerse únicamente como la de el hijo de. Su trayectoria acumula premios, giras internacionales, discos de éxito y una presencia constante en la música latina. La Academia Latina de la Grabación registra para él 11 nominaciones y 4 Latin Grammy, incluido el reconocimiento a Te Llevo en la Sangre como mejor álbum de música ranchera / mariachi en la 25ª entrega. Pero los números, por sí solos, no explican el peso simbólico de su figura. Alejandro ha vivido bajo una paradoja. Para el público su apellido fue una puerta abierta. Para el artista también fue una medida implacable. Cada nota ranchera parecía colocarlo frente al recuerdo de su padre. Cada incursión pop era interpretada como una búsqueda de independencia. Cada regreso al mariachi era visto como una reconciliación con la raíz. La muerte de Vicente Fernández, ocurrida el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, cerró una era para la música mexicana y abrió otra para Alejandro. La etapa en la que el hijo dejó de competir con la sombra del padre y empezó a dialogar con ella. AP describió a Vicente como una figura central de la música regional mexicana, inspiradora de nuevas generaciones, entre ellas la de su hijo Alejandro. Desde entonces, cada aparición pública de Alejandro ha cargado con una pregunta silenciosa. ¿Está cantando para el público, para sí mismo, o para mantener viva una herencia? Esa pregunta se hizo más visible con De Rey a Rey, un proyecto presentado como homenaje directo a Vicente Fernández. El álbum fue anunciado en 2025 como una carta musical al padre, grabada en vivo desde la Plaza de Toros La México, y construida sobre canciones vinculadas al repertorio de Don Vicente. Así comienza esta historia, no con una caída, sino con una aceptación. No con un final, sino con una nueva forma de mirar el mismo apellido. A los 55 años, Alejandro Fernández finalmente admitió lo que muchos sospechaban: que su destino artístico no consistía en escapar de Vicente Fernández, sino en aprender a cantar con esa presencia al lado. Antes de que el público lo llamara el Potrillo, antes de que los escenarios internacionales pronunciaran su nombre como una marca propia, Alejandro Fernández fue un niño nacido en el centro de una casa donde la música no era adorno, sino destino. En la familia Fernández, cantar no era simplemente una profesión. Era una forma de autoridad, de pertenencia y de memoria. La figura paterna no era común. Vicente Fernández no representaba solo a un cantante famoso. Era para millones de personas una voz asociada al orgullo mexicano, al traje de charro, a la ranchera entendida como confesión pública. Crecer junto a esa presencia significaba convivir con el aplauso, incluso antes de comprenderlo. Para Alejandro, la infancia no estuvo separada del escenario. El público apareció temprano, casi como una extensión de la familia. Esa cercanía con el espectáculo pudo parecer un privilegio,
y en muchos sentidos lo fue. Tener acceso a escenarios, músicos, grabaciones y públicos que otros artistas tardan años en conocer, le dio una ventaja evidente. Pero la ventaja traía una condición. Desde el primer momento su voz sería escuchada en comparación con otra voz. No bastaba cantar bien, había que responder a una expectativa heredada. La historia de Alejandro Fernández suele contarse como una línea natural, el hijo del gran charro que continúa el legado. Sin embargo, esa lectura simplifica demasiado. Ningún heredero artístico recibe solo una corona. También recibe una carga, el apellido abre puertas, pero convierte cada paso en examen. En su caso, ese examen fue doble. Debía honrar la tradición sin parecer una copia, y construir una identidad propia sin parecer desagradecido con la raíz. En los primeros años de carrera, Alejandro se movió dentro del territorio más lógico. La música ranchera, el mariachi, los códigos interpretativos que el público asociaba directamente con la Casa Fernández. Era un camino coherente, pero también peligroso. Cuanto más se acercaba al repertorio tradicional, más inevitable era la comparación con Vicente. Si se alejaba, algunos podían acusarlo de abandonar la herencia. Si se quedaba, otros podían verlo como una continuación sin autonomía. La tensión comenzó ahí. Alejandro no solo debía cantar, debía decidir qué significaba ser Fernández después de Vicente. Esa pregunta, probablemente, no tuvo una respuesta inmediata. La carrera de un artista no se define en una sola elección, sino en una serie de movimientos, aciertos, tropiezos y correcciones. En su caso, esos movimientos lo llevaron a cruzar fronteras musicales. El público lo vio pasar de la solemnidad ranchera a la balada romántica. Lo escuchó en arreglos más que cercanos al pop, en canciones pensadas para la radio internacional, en colaboraciones que ampliaban su audiencia. Para algunos seguidores tradicionales, ese giro pudo parecer una distancia. Para otros, fue la prueba de que Alejandro no quería limitarse a ser heredero. Quería ser intérprete de su propio tiempo. El álbum Me Estoy Enamorando, lanzado en 1997, marcó un punto de inflexión en esa construcción. La obra lo conectó con un público amplio y consolidó una imagen distinta, la de un cantante capaz de moverse entre el romanticismo contemporáneo y la raíz mexicana. Enciclopedia.com registra ese disco como un hito internacional en su carrera, con varios sencillos en los primeros lugares de las listas latinas de Billboard. Ese éxito tuvo una consecuencia importante. Alejandro dejó de ser visto únicamente como una promesa familiar. Empezó a ser evaluado como una figura con peso comercial propio. Pero incluso cuando el pop le ofreció independencia, la sombra de la ranchera siguió ahí. El público no olvidaba de dónde venía, y él tampoco. Lo interesante es que Alejandro nunca rompió del todo con ninguna de sus dos identidades. No eligió entre el charro y el cantante romántico. Aprendió a convivir con ambos. En sus conciertos, esa dualidad se convirtió en parte del espectáculo. El hombre que podía aparecer vestido de charro y luego desplazarse hacia una sensibilidad pop. Esa mezcla no fue casual. Fue su manera de decir que el apellido Fernández no estaba encerrado en una sola forma. Aún así, la pregunta de fondo permanecía. ¿Hasta qué punto Alejandro cantaba por vocación propia? ¿Y hasta qué punto cantaba para responder a una historia familiar? Esa duda acompañó su imagen pública durante décadas. No porque faltara talento, sino porque el talento heredado siempre es observado con sospecha. La gente suele preguntarse si el artista llegó por mérito, por apellido, o por una combinación imposible de separar. La respuesta más objetiva probablemente sea esa última. Alejandro Fernández llegó por una combinación de herencia, oportunidad, disciplina, mercado y voz. Negar el peso de Vicente sería absurdo. Reducir toda su carrera a Vicente también lo sería. La verdad está en la zona intermedia, donde se construyen las trayectorias reales. Con el tiempo, Alejandro fue acumulando repertorio, premios, giras y generaciones de oyentes.
Pero mientras más crecía su carrera, más complejo se volvía el vínculo con su origen. La madurez no borró la comparación, la transformó. Ya no se trataba de saber si podía cantar como su padre. Se trataba de entender qué debía hacer con la memoria de su padre, cuando esa memoria dejara de estar acompañada por la presencia física. Esa pregunta se volvió inevitable después de 2021. La muerte de Vicente Fernández no fue solo la pérdida de un padre para Alejandro. Fue también la desaparición física de un símbolo que había organizado buena parte del imaginario musical mexicano durante décadas. Para millones de personas, Vicente no era únicamente un artista, era una forma de entender la ranchera, la masculinidad escénica, el orgullo de Jalisco, la voz que convertía la pena en espectáculo. Cuando una figura así muere, el duelo no pertenece solo a la familia, también pertenece al público. Y en ese tipo de duelo colectivo, los herederos quedan expuestos a una presión particular. No solo lloran a una persona, deben sostener una imagen que otros también sienten suya. Alejandro quedó en el centro de esa expectativa. Cada vez que cantaba una canción asociada a Vicente, el gesto podía leerse como homenaje, despedida, continuidad o carga. El público no escuchaba únicamente una interpretación, escuchaba una conversación entre generaciones. En esa conversación, el silencio del padre se volvió parte del escenario. Desde un punto de vista cultural, ese momento modificó la lectura de toda la carrera de Alejandro. Antes de la muerte de Vicente, la comparación podía ser competitiva. ¿Quién tenía más fuerza? ¿Quién conservaba mejor la tradición? ¿Quién representaba mejor al mariachi ante nuevas audiencias? Después la comparación cambió de naturaleza. Ya no se trataba de rivalidad simbólica, sino de legado. El legado, sin embargo, no es una palabra sencilla. A menudo se usa como si fuera un regalo ordenado, una antorcha que pasa de una mano a otra. En realidad, un legado puede ser una estructura pesada. Exige preservar sin congelar. Exige renovar sin traicionar. Exige emocionar a quienes crecieron con el padre y convencer a quienes apenas conocen al hijo. Ese fue el terreno en el que Alejandro Fernández entró con De Rey a Rey. El título mismo resumía una declaración. No era un tributo menor, sino un diálogo entre dos figuras colocadas bajo una palabra cargada de simbolismo. Rey no aludía solamente a una canción o a una corona popular. Aludía a una jerarquía sentimental dentro de la música mexicana. La decisión de grabar y presentar un homenaje de esa magnitud no puede entenderse solo como estrategia discográfica. También puede leerse como una admisión artística. Durante años, Alejandro había demostrado que podía salir del territorio paterno. Ahora parecía decir que también podía regresar sin perderse. Ese regreso no anulaba su independencia, la ponía a prueba. Porque volver al repertorio de Vicente no era fácil. Cada canción llevaba memoria. Cada frase tenía un dueño anterior en la imaginación popular. Interpretarlas implicaba entrar en una casa donde el público ya conocía la voz original. El riesgo era evidente. Sonar demasiado parecido o sonar demasiado distante. En ambos casos, alguien podía reclamar. La apuesta, entonces, consistía en encontrar un punto medio. No competir con el recuerdo, sino permitir que el recuerdo respirara dentro de una voz distinta. Esa es quizá la parte más compleja de cualquier homenaje verdadero. No convertir al homenajeado en museo, pero tampoco usar su nombre como simple impulso comercial. En esta etapa, Alejandro dejó ver algo que muchos sospechaban: que la relación con Vicente no había sido solo influencia, sino estructura emocional de su carrera. La ausencia del padre obligó a ordenar esa estructura de otra manera. Ya no podía haber diálogo privado detrás del escenario. Ya no podía existir la posibilidad de pedir consejo directo. Lo que quedaba eran canciones, recuerdos, gestos aprendidos y un público esperando señales. La gira asociada a De Rey a Rey reforzó esa lectura. La agenda oficial del artista muestra actividad para 2026, lo que confirma que el homenaje no fue un episodio aislado, sino una fase pública de su presente artístico. MGM Resorts también anunció una extensión de la gira para 2026,
con una presentación en Las Vegas durante las fiestas patrias y la participación de Camila Fernández como acto de apertura. Ese detalle familiar no es menor. La presencia de Camila en el marco de una gira dedicada a Vicente sugiere una continuidad de 3 generaciones. Vicente como raíz, Alejandro como puente, Camila y Alex como nuevas ramps. La dinastía ya no se observa solo hacia atrás, también se proyecta hacia adelante. Pero esa proyección abre otra pregunta. ¿Puede una familia artística sostenerse sin quedar prisionera de su propio mito? El caso Fernández muestra los 2 lados. Por un lado, el apellido ofrece una identidad reconocible, una memoria colectiva, un público predispuesto a escuchar. Por otro, cada generación debe luchar contra la nostalgia de la anterior. El hijo no canta ante una página en blanco, canta sobre una página ya escrita. Alejandro lo sabe. A los 55 años, su carrera parece haber entrado en una etapa de síntesis. Ya no necesita elegir entre la ranchera y el pop como si fueran bandos opuestos. Ya no parece obligado a demostrar que puede vivir lejos del apellido. Su movimiento más reciente es distinto. Aceptar que el apellido existe, que pesa, que emociona, que vende entradas, que provoca comparaciones, pero que también puede convertirse en materia artística. Esa aceptación es lo que hace que el título cobre sentido. Finalmente admitió lo que sospechábamos. No significa que haya revelado un secreto oscuro. Significa que la historia terminó mostrando algo evidente. Alejandro Fernández nunca estuvo fuera de la sombra de Vicente. Lo que cambió fue su manera de pararse dentro de ella. La carrera de Alejandro Fernández puede analizarse desde 3 planos: el familiar, el musical y el comercial. Separarlos ayuda a Tirid a entender por qué su figura sigue siendo relevante después de tantos años. En el plano familiar, el relato es claro. Un hijo de una leyenda mexicana construye una trayectoria propia sin cortar el vínculo con el padre. En el plano musical, el recorrido es más amplio. Ranchera, mariachi, bolero, balada, pop latino, colaboraciones, discos en vivo, homenajes. En el plano comercial, su permanencia demuestra una capacidad poco frecuente para conectar con públicos distintos. Esa combinación explica por qué Alejandro ha logrado mantenerse vigente cuando otros artistas de su generación quedaron asociados a una sola década. Su imagen no depende únicamente de la nostalgia. También depende de una administración cuidadosa de símbolos. El traje de charro, la voz romántica, la elegancia escénica, la familia, el origen jalisciense, la conexión con el público femenino, la solemnidad del mariachi y la accesibilidad del pop. Sin embargo, esa administración de símbolos no está exenta de riesgos. El artista que representa demasiadas cosas corre el peligro de ser leído de forma contradictoria. Para algunos, Alejandro es el heredero legítimo de la ranchera. Para otros, es el cantante pop que volvió al mariachi cuando el mercado lo pedía. Para una parte del público, es el puente entre generaciones. Para otra, es una figura demasiado vinculada a un apellido dominante. La neutralidad obliga a disociar que todas esas lecturas pueden coexistir. No se trata de decidir cuál es la única verdadera, sino de observar cómo funcionan dentro de la cultura popular. Alejandro Fernández es importante precisamente porque concentra tensiones visibles. Tradición y modernidad, herencia y autonomía, intimidad familiar y espectáculo masivo. Su presencia reciente en Guadalajara confirma esa dimensión pública. En junio de 2026, El País informó que Alejandro Fernández ofrecería un concierto gratuito en la Glorieta de la Minerva, en el contexto de celebraciones vinculadas al Mundial de Fútbol 2026, con invitados como Julián Álvarez, Alfredo Olivas, Camila Fernández y Alex Fernández. La escena resulta significativa. Un artista de Jalisco, cantando en un espacio de celebración colectiva, acompañado por figuras del regional mexicano y por sus propios hijos. Ahí aparece otra clave.
Alejandro no solo administra el recuerdo de Vicente, también administra su propio lugar como patriarca artístico en formación. A los 55 años, ya no es el joven que debía probarse frente al padre. Es el padre que sube al escenario con sus hijos. Esa inversión generacional modifica la historia. En los años 90, la pregunta era si Alejandro lograría salir de la sombra de Vicente. En los años 2020, la pregunta empieza de qué sombra proyectará Alejandro sobre los que vienen detrás. El tiempo convierte al heredero en referencia. Lo que antes pesaba sobre él ahora puede pesar sobre Camila o Alex. La dinastía continúa, pero también repite sus desafíos. El público, por su parte, consume esa continuidad con una mezcla de emoción y exigencia. Quiere ver a la familia unida, quiere escuchar canciones conocidas, quiere sentir que algo de Vicente permanece vivo, pero también quiere novedad. Quiere que cada generación justifique su presencia. Ese equilibrio es difícil. Demasiada nostalgia puede volver predecible el espectáculo. Demasiada innovación puede incomodar a quienes buscan tradición. Alejandro ha respondido a esa tensión con una fórmula flexible. No abandona los códigos rancheros, pero tampoco se encierra en ellos. No renuncia a la balada, pero no permite que esa faceta borre su raíz mexicana. Su carrera funciona como una negociación constante con el público. Y esa negociación, aunque parezca natural, requiere inteligencia artística. Desde el punto de vista interpretativo, su mayor fortaleza ha sido entender que la voz no es solo potencia, también es personaje. Alejandro canta desde una imagen construida. El hombre elegante, sentimental, orgulloso de su origen, vulnerable en la balada, firme en el mariachi. Esa imagen no nació de un día para otro. Se fue formando a través de discos, videoclips, entrevistas, conciertos y ceremonias familiares. En esa construcción, el duelo por Vicente añadió una capa nueva. El cantante romántico se convirtió también en guardián de memoria. El intérprete de éxitos propios se transformó en portavoz de una herencia. La etapa de rey a rey no solo homenajea al padre, reorganiza el relato público del hijo. La pregunta crítica es si ese homenaje limita o expande su carrera. La respuesta depende del futuro. Si Alejandro queda atrapado únicamente en la evocación de Vicente, corre el riesgo de reducir su presente a una ceremonia permanente. Pero si usa el homenaje como punto de partida para una nueva madurez, puede convertirlo en una de las fases más sólidas de su trayectoria. Por ahora, los datos muestran actividad, vigencia y reconocimiento. Su presencia en giras, premios y eventos públicos indica que el interés por su figura continúa. Pero el valor cultural de Alejandro Fernández no está solo en seguir activo. Está en representar una transición, la de una música mexicana que intenta honrar su pasado sin desaparecer dentro de él. Ahí está la admisión de fondo. Alejandro parece haber aceptado que no puede controlar por completo lo que el público ve en él. Puede elegir repertorio, producción, vestuario y discurso. Pero no puede impedir que cada canción ranchera despierte el recuerdo de Vicente. No puede evitar que el apellido Fernández funcione como una lente. Lo que sí puede hacer es decidir cómo cantar bajo esa lente. Y eso, a los 55 años, es una forma de madurez. La frase, finalmente admitió lo que sospechábamos, suele utilizarse para insinuar secretos, rupturas o escándalos. En el caso de Alejandro Fernández, una lectura responsable conduce a otro lugar. Lo que terminó aceptando no fue una acusación oculta, fue una verdad visible. Su carrera siempre ha sido una conversación con la herencia. Esa conversación tuvo etapas. Primero, la iniciación. El hijo que aparece cerca del padre y aprende los códigos de un mundo musical ya consagrado. Luego, la afirmación. El joven artista que busca su propio repertorio y conquista públicos más amplios. Después, la expansión. El intérprete que alterna pop y mariachi sin renunciar a ninguno. Más tarde, el duelo, la muerte de Vicente y la necesidad de cantar ante una ausencia enorme. Finalmente,
la síntesis, el homenaje consciente, público, estructurado, convertido en álbum, gira y relato familiar. Cada etapa añadió una capa a su identidad. Por eso sería injusto describirlo únicamente como heredero. También sería incompleto presentarlo como un artista completamente separado de su origen. Alejandro Fernández es, precisamente, el resultado de esa mezcla. Su importancia cultural nace de no poder ser reducido a una sola categoría. El público sospechaba algo desde hace años, que detrás de la seguridad escénica había una carga silenciosa. No una carga melodramática inventada, sino una presión objetiva. Cantar con un apellido que pertenece a la memoria sentimental de millones. La sospecha era que Alejandro, incluso en sus momentos de mayor independencia, seguía dialogando con Vicente. Hoy esa sospecha parece confirmarse no por una frase aislada, sino por la dirección completa de su obra reciente. De Rey a Rey funciona como símbolo de esa aceptación. No intenta borrar la distancia entre padre e hijo. La exhibe. La convierte en música. La transforma en una ceremonia pública donde el duelo, el orgullo, la gratitud y el mercado conviven. Porque en la cultura popular esas dimensiones rara vez están separadas. Un homenaje puede ser sincero y comercial al mismo tiempo. Puede emocionar y vender entradas. Puede nacer del amor familiar y formar parte de una estrategia artística. Esa complejidad no debe verse como contradicción, sino como rasgo propio del espectáculo contemporáneo. Los artistas de larga trayectoria no solo cantan, gestionan archivos emocionales. Cada canción antigua, cada fotografía familiar, cada aparición con hijos o nietos, se integra a una narrativa mayor. Alejandro Fernández ha comprendido esa lógica y la ha puesto al servicio de una etapa en la que la memoria de Vicente sigue siendo central. Pero también hay una cuestión personal que no puede ignorarse. Llegarte a los 55 años en la industria musical implica mirar el tiempo de otra manera. Ya no se trata solo de conquistar públicos nuevos, sino de conservar sentido. La voz cambia, el cuerpo cambia, la relación con el escenario cambia. La juventud deja de ser argumento. Entonces aparece otra pregunta. ¿Qué queda cuando la novedad ya no es el principal motor? En el caso de Alejandro, queda el oficio. Queda la capacidad de sostener un repertorio. Queda una identidad reconocible. Queda una familia artística que prolonga el relato. Queda, sobre todo, una atención que aún interesa. La de un hombre que fue hijo de una leyenda y que ahora empieza a ser leyenda para otros. Ese tránsito no ocurre sin costo. La admiración pública puede ser una forma de encierro. El público ama lo que reconoce y a veces castiga lo que cambia. Alejandro ha tenido que moverse dentro de esa paradoja. Si canta lo esperado, confirma el mito. Si se aparta demasiado, rompe una expectativa. Su carrera ha sido, en gran medida, el arte de desplazarse entre esas dos orillas. Por eso, la admisión más importante no necesita dramatismo. Alejandro Fernández parece haber aceptado que su libertad artística no consiste en negar el apellido, sino en usarlo sin desaparecer dentro de él. Esa diferencia es esencial. Negar la herencia sería inútil. Repetirla sin transformación sería insuficiente. Convertirla en diálogo es, quizá, el camino más honesto. A los 55 años, el cantante ya no se presenta como una promesa, tampoco como una simple continuación. Su figura ocupa un lugar intermedio y poderoso, el de un artista que entiende que la memoria puede ser carga, pero también materia prima. En esa materia trabaja ahora, con canciones que miran al padre, con escenarios que reúnen generaciones, con una voz que lleva décadas negociando entre lo propio y lo heredado. La pregunta que queda abierta no es si Alejandro Fernández logró escapar de Vicente. Tal vez esa nunca fue la pregunta correcta. La verdadera pregunta es otra. ¿Puede un artista convertir una sombra familiar en una luz propia y sin traicionar ninguna de las dos cosas? Esa respuesta todavía se está escribiendo sobre los escenarios. ¿Y ustedes qué piensan?
¿Alejandro Fernández está viviendo su etapa más sincera como heredero de Vicente? ¿O todavía le falta dar un paso definitivo para cerrar ese círculo? ¿Creen que de rey a rey marca una reconciliación artística con su historia familiar? ¿O el inicio de una nueva etapa para toda la dinastía Fernández? Comenta tu opinión, dale like y suscríbete para seguir descubriendo las historias, los silencios y las verdades detrás de las grandes figuras de la música latina.